europeo, digamos, y se lo ganó él y todo, y fue como súper, o sea, bueno, es un tipo súper estudioso, dirige, parece, algunos magísteres, el Adolfo Ibáñez, no me acuerdo ahora dónde está. Y en este centro, hace varios años atrás, se hicieron una investigación y como que codificaron todos los motivos de consulta por los cuales la gente llegaba a psicoterapia. Y fíjense que había un grupo de personas efectivamente que llegaban a psicoterapia y el motivo de consulta era desarrollo personal, ¿ya? O sea, en el fondo, esto, pues, ¿no? Que un poco dices tú. Ahora, eso, por ejemplo, no es común en general, ¿no? Pero eso era en un centro privado, ¿cierto? Donde la gente pagaba y todo. Y claro, uno un poco hacía una interpretación de por qué ese motivo de consulta en ese contexto había aparecido de una manera más o menos importante. Y nosotros pensábamos que, o sea, nosotros digo porque con otros colegas, ¿cierto? Comentábamos un poco y pensábamos que eso podía tener que ver con el hecho de que es distinto, por ejemplo, los lugares donde las personas pagan por ir a psicoterapia, ¿cierto? Son como contextos, por ejemplo, universitarios. Este centro, por ejemplo, quedaba en un lugar en Santiago, pero en un lugar como en un sector, porque en Santiago todo está mucho más distinguido, no es como acá, ¿no? Pónganle ustedes, no sé, no me acuerdo ahora de Las Condes, o sea, como un lugar así bien como para el oriente. Entonces, claro, nosotros pensábamos, decíamos, chuta, claro, en ese lugar a lo mejor hay personas que en realidad tienen un montón de otras necesidades como resueltas, ¿no? Y tienen aún espacio, dinero, etcétera, como para ir más allá todavía. No es lo habitual, no es lo habitual en los centros de salud públicos, no es lo habitual, por ejemplo, estoy pensando en nuestra realidad como de Talca, puede que tenga que ver con que incluso, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia eso se va a acabar un poco, pero en Talca, por ejemplo, incluso todavía, antes de la pandemia, no sé ahora, había un sesgo como no menor, por ejemplo, frente a la psicoterapia. Es decir, que igual había como en mucha gente una sensación de que la psicoterapia era como para los que estaban súper mal, digamos, ¿no? Yo creo que ahora eso no va a ser así de vuelta de la pandemia, porque como mucha gente efectivamente ha tenido que recurrir a psicólogos, psiquiatras y todo, porque la pandemia nos puso en un escenario demasiado adverso, como que se masificó, se fijan, ahora todos dicen, no, tenés que ir al psicólogo. Ya, pero eso así no era antes acá en Talca. Entonces, lo que uno ve en general es que ese tipo de peticiones como de desarrollo personal es muy raro. Yo también siempre tengo la impresión de que tiene que ver con que es difícil que alguien, en un contexto, insisto, como Talca, por ejemplo, quiera como pagar por algo así, ¿no? Como que lo que se tiende a ver más es que la persona que va por un sufrimiento en el fondo, o sea, va porque hay algo que igual está siendo muy importante que no lo deja mucho avanzar, ¿no? Ahora, claro, pensando que a lo mejor hay un grupo de personas que no va por eso, se fijan, pero no es lo que más llega. Entonces, si fuese así, yo creo que efectivamente podría ser que un enfoque más humanista, por ejemplo, para ese grupo de personas que tengan ese objetivo y que de verdad el resto de los aspectos en su vida sientan que los tienen como bien manejados, entre comillas, que efectivamente tienen hartas fortalezas, etcétera. Definitivamente sí, pues yo creo que el modelo humanista es un buen modelo para trabajar en ese tipo de áreas, digamos. De hecho, está Y yo, pensado, está pensado para eso, pues, ¿se fijan? Sí, yo se lo decía, profe, más que nada porque nosotros hace algunos años atrás, un ya, profesor nos dio una opinión, nos especificó que era una opinión en realidad, que no era algo ya, certero, ya, pero que él creía que, o lo que él había visto de acuerdo a su experiencia, es que muchas terapias eran terapias formadas por para, en el sentido de que, por ejemplo, nos decía que el psicoanálisis era una terapia de neuróticos para neuróticos. O que, por ejemplo, otros enfoques también habían sido creados como de para. En ese sentido, me acordé de lo que usted dijo en la clase pasada, que Guidano solía decir que no existían en realidad apego seguro, no sé si era Balbi, Balbi. Balbi, Balbi. Balbi, Entonces me resonó mucho eso, pues, de, bueno, sí. si es que esta persona no cree que exista eso, quizás también tiene que ver
con él mismo, con su historia vital, y lo que crea también obviamente va a tener relación con él mismo o a lo que se adscribe. Sí, Eh, sí. O sea, porque puede ser que eso sea parte del sesgo, ¿se fijan? Ahora, yo he visto, bueno, o sea, no. Si ustedes ven, por ejemplo, es que hay una entrevista que está en línea en YouTube, así pueden verla, sobre todo a los que les interesa este tema, que la hace, bueno, esta cuestión sí que es vieja, pero vieja, vieja, debe ser del 1900, no sé, 70, 60 por ahí. Y es como una recreación que hicieron en Estados Unidos, que entrevistaron a una paciente real que se llamaba Gloria, que estuvo dispuesta a videograbar una sesión con 3 terapeutas distintos. Uno es Rogers, el otro es Ellis y el otro es Pearls, ¿ya? Eh, bueno, Y, y en el fondo uno puede ver el video completo, eso está en YouTube. De hecho, yo cuando tenía ese otro ramo, que les digo yo, que me tocó hacer algunos años, que es el que ustedes tuvieron el año pasado, deberían haberlo tenido, yo les hacía a los chicos ver ese video de Rogers, particularmente les hacía ver el de Rogers, los otros les sugerí que lo vieran, pero bueno, pero el de Rogers, así como a veces les mostraba incluso trozos en clase, porque si uno ve el video, ¿no? Y la entrevista que hace Rogers, porque se supone que los videos eran como para mostrar un poco la forma del modelo, ¿no? Y bueno, y la paciente era una paciente real, pero que efectivamente estaba en tratamiento, no me acuerdo, no me acuerdo si estaba en tratamiento con uno de los 3 o no, pero cuando uno ve una entrevista de Rogers como esa, uno se da cuenta que en el fondo la forma de él, que es humanista, por eso lo digo, ¿no? Es una forma que uno podría decir como de un terapeuta, como de factores comunes. Pucha, estoy hablando de cosas que todas yo las veía con mis alumnos de tercero. Espero que ustedes también las hayan visto, pero como no Los estoy segura. vimos, profe, ¿Lo por si vieron? acaso, los videos los vimos en epistemología en primero. Antes, ya, perfecto, ya. Y el año pasado, ¿vieron, se acuerdan algo de los factores comunes en psicoterapia? Eso Yo al menos no, profe. No. debería haber estado más o menos, parece que se llama Lo así. vimos con usted, Ah, que lo eran algo vieron. como las etapas comunes que se hacen en los distintos enfoques, pues como la entrevista inicial, como los procesos diagnósticos, ¿no? No, 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 no. No, es que no se refiere a los momentos comunes, se refiere a factores que atraviesan cualquier tipo de psicoterapia, que se le llaman las variables inespecíficas, ¿no? Y que pueden ser variables del terapeuta, de la relación o del paciente. Entonces, por ejemplo, ahí está, no sé, pues, la empatía, todo lo que tiene que ver con la mentalización, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, por ejemplo, las emociones, la relevancia de las emociones, el aprendizaje en general, ¿cierto? Llámese imitación, condicionamiento, etcétera. Hay una lista, ¿no? Que distintos autores relevan, pero que lo que señala en el fondo es que todas las psicoterapias tienen factores comunes, no importa cuál sea, ¿no? O sea que uno puede tener un modelo psicodinámico, uno sistémico, uno humanista, y hay ciertos elementos que son comunes a cualquier psicoterapia, ¿no? Ya, cuando uno ve esa entrevista de Rogers, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, ¿no? Sería muy difícil distinguirla de una que podría ser alguien con el modelo mío, por ejemplo, ¿no? Una primera sesión. Porque él, lo que va haciendo en esa entrevista con Gloria, es que él va profundizando todo el rato en las emociones y logra lo que ninguno de los otros dos logra, porque en el fondo, bueno, los otros terapeutas que son Pearls, que también es del área más humanista, y el otro es Ellis, que es del área cognitiva clásica, los dos tienen una actitud como mucho más enfocada en temas puntuales. Entonces, están todo el rato preguntándole cosas a Gloria, ¿no? Y como tratando de convencerla de que lo que le pasa no tiene sentido, ¿no? Así, para hacérselos muy corto a ustedes. En cambio, Rogers, no, Rogers empieza a preguntarle y se detiene, se detiene, se detiene, profundiza, le pregunta, le dice cómo se sintió, le pregunta cuando se sintió así, qué le pasaba,
la Gloria se pone a llorar, es con el único que llora, ¿no? Ella se pone a llorar y entonces él como que la contiene, le dice que la entiende, le refleja, ¿no? Es una sesión maravillosa, o sea, maravillosa, pero uno podría, pensando un poco en la pregunta de Felipe, uno podría decir, chuta, y ahí se ve tanto lo humanista puro en el fondo como pensando en motivo consulta más liviano. No, porque Gloria tiene una historia. De hecho, esta mujer que se presta para esta entrevista es una mujer que está en psicoterapia, que tiene una historia compleja, ¿no? Con su padre y ya, toda una historia que para qué voy a entrar acá, si alguien quiere después la ve la entrevista, la sesión. Entonces, cuando uno ve eso, claro, y se da cuenta que hay elementos comunes en la psicoterapia, uno dice, chuta, ya. O sea, hay más allá del modelo, ¿cierto? Uno puede tener ciertos énfasis. Por supuesto que cuando uno ya se mete en lo técnico de cada modelo, uno sí, pues uno podría ir mucho más finamente distinguiendo. Pero, por ejemplo, yo trabajo de una manera parecida a esa y no hago ni moviola ni nada de eso cuando la persona solita me va contando cosas, por ejemplo, y efectivamente puedo tener en mi cabeza el mismo modelo del apego, el cognitivo profesionalista, etcétera, pero en la medida que voy interviniendo en el fondo, me doy cuenta que la persona, yo le puedo ir preguntando por todo eso que le ocurre, ¿cierto? Y fácilmente la persona va exponiendo lo que le ocurre, puedo profundizar, etcétera. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, chuta, bueno, no era tan distinto, pero si uno ve lo que está escrito en el fondo y los procesos, ¿cierto? Y lo que está más explícito en el modelo humanista, efectivamente, desde mi punto de vista, la consideración es de un sujeto mucho más, ¿cómo decirlo? Es como una conceptualización más positiva del ser humano en general, digamos. O sea, uno lee los textos del humanismo y uno dice, chuta, ojalá los pacientes que uno tuviera fueran todos así, po. ¿Se fijan? Porque en el fondo es como que las personas pueden luego, ¿no? Potenciar sus aspectos positivos, que ahora, si ustedes me preguntan a mí honestamente, hay muchas veces en que eso no se puede hacer, ¿se fijan? O sea, primero hay que entrar como a revisar todos los otros aspectos que no permiten que una persona pueda tener ese desarrollo de sus potencialidades limpio y fantástico, ¿no? Y yo también me he encontrado, y eso puede que lo haya comentado también con ustedes, que a veces, ¿cierto? Esos terapeutas de esos modelos pecan un poco de optimistas y aplican su forma con personas que en realidad no están en condiciones como eh, condiciones psicológicas, ¿no? Y resulta que las personas después no quedan bien, o sea, que quedan como muy afectadas, por ejemplo, y todo, y a veces los modelos humanistas tienen estos trabajos grupales, que por ejemplo son acotados en el tiempo, son retiros, entre comillas, no sé qué, y resulta que hay personas que eso les va pésimo y que luego de eso quedan en una situación casi como, eh, no sé, al borde de la desestructuración máxima, porque son cuestiones que uno no puede aplicar así como de manera tan, ¿cómo decirlo? De manera tan como abierta, ¿no? No todas las personas tienen la posibilidad de resistir, por ejemplo, que hablar de cosas importantes en una situación, un fin de semana, 3 días seguidos, y luego, ¿cierto? Se quedan sin nada, y ¿quién les ayuda a elaborar? ¿Quién les ayuda a resolver? Porque sí, estamos pensando que los humanistas en general tienen una visión bastante positiva del ser humano, pero no todos los seres humanos han tenido una vida para que les permita que esas condiciones positivas como que ¿cómo se podría decir? Se vean, ¿no? Y algunos no lo tienen nomás, y punto. Entonces, Profesora, tal vez, pensando en esa pregunta, Felipe, sí, pues puede que haya personas que les funcione mejor en la medida que sí tienen esa posibilidad. profesora, igual en todo caso, haciendo ya como para quizás volver a su materia, porque quizás mis compañeros están un poco impacientes. Me Bueno, gustaría quizás hacer es que acabo al menos de hacer una asociación en el sentido en el que siento que la terapia rogeriana se ya, parece o tiene muchos elementos similares a lo que nos está enseñando usted, en el sentido de que siento que fue en sí, sí, o al menos desde lo que yo conozco, la primera terapia que en sí se centró más en la relación que en las herramientas que se utilizaban. O sea, en el sentido de que Roger en el mismo video de Gloria dice, si es que sí, yo creo, si es que yo soy capaz de tener una comprensión genuina, si es que yo soy capaz de tener un compromiso genuino con esta persona, si es que yo voy a ser capaz de aceptar genuinamente a esta persona,
siento que esta persona de alguna forma va a mejorar, o va a sanarse. Absolutamente. Es- Absolutamente. Y ojo, porque acuérdense que eso está dentro de los factores comunes. La propuesta de Rogers, ¿no? La propuesta de ser congruente, de ser honesto, de tener interés genuino, verdadero por el otro, ¿no? Esos son parte de los factores comunes, que hoy día la mayoría de las propuestas teóricas lo aceptan y lo hacen propio, ¿no? Entonces, claro, este sentido de hay elementos que todas las psicoterapias tienen, entre ellos ese, ¿no? De Rogers, efectivamente nuestro modelo lo toma mucho, porque en nuestro modelo la relación es ultra importante, ¿se fijan? Y claro, si uno piensa en el psicoanálisis de diván, por ejemplo, que la persona habla y habla y habla y el psicoanalista, por ejemplo, no contesta, nuestro modelo no sería viable, ¿se fijan? Porque ¿cómo no le voy a contestar si yo estoy asumiendo que la persona está en una aflicción? O sea, yo debo contestarle porque justamente la lógica es que el otro sepa que yo estoy ahí, ¿no? Por eso que cada modelo tiene lo suyo, ¿se fijan? Y bueno, esa entrevista de Gloria, los que no la han visto todavía, tienen que verla. O sea, es que de verdad o sea, que esa entrevista esté en internet entera, yo creo que es una maravilla. O sea, son pocas las veces que uno tiene la opción de ver una entrevista, una sesión, comillas, ¿no? Y está muy bien hecha. Yo creo que Rogers es un tipo, no sé, fantástico, ¿no? Insisto, independiente del modelo, más allá o de la especificidad de lo que uno luego en lo técnico tenga, yo veo esa entrevista y de verdad ídolo, o sea, un tipo, no, fantástico. Ya, vamos a lo nuestro entonces antes que se impaciente el curso completo, Felipe. Entonces, déjenme ver dónde quedó esta cosita. Ah, espérenme, ya, sí. Es que quedamos casi al final de lo último, ¿cierto? Que nos faltaba, que era la fase 3 del proceso terapéutico. Y esto es lo último, ¿no? Y esto, chiquillos, sí que les digo que en general yo creo que casi nadie llega a este momento, ¿ya? Para ser súper honesta. Yo al menos no he tenido nunca nadie que llegue a la fase 3. Ahora, hay una distinción, eso sí que quiero hacer. Como esto es un orden que hizo Guidano, como para poder decir, ya, mi propuesta terapéutica tiene estas partes, ¿no? Y lo puso así, esta parte 3 quedó como revisar el análisis evolutivo, ¿no? Que en el fondo es lo que se ha hecho hasta ahora con la experiencia, pero en la historia del desarrollo. Entonces, lo que se intenta es reconstruir la historia evolutiva del paciente, pero identificando eventos significativos, todos los que la persona quiera, ¿no? Entonces, supuestamente esto ocurriría en el segundo año ya de tratamiento. O sea, imagínense, el anterior año sería para las etapas 1 y 2 y esta para la etapa final, ¿cierto? Que es la etapa 3. Entonces, este análisis evolutivo, la persona querría hacerlo para poder entender a partir de su historia evolutiva, es decir, de toda su historia de desarrollo, quién ha llegado a ser siendo adulto, ¿no? O no sé, finales de la adolescencia. Entonces, es reconstruir la forma en que el camino evolutivo les llevó a estructurar el significado personal que llegó a ser tan claro en la segunda fase. O sea, en la anterior, acuérdense que nosotros vamos a haber logrado ya que el paciente entienda su funcionamiento, se dé cuenta cómo se organiza cada vez que tiene un problema, etcétera, ¿no? Entonces, este reconstruir nos va a permitir entender, ok, con esta historia de desarrollo que yo tuve, este fue en quien me convertí, ¿no? Por ejemplo, esta chica, por darles un ejemplo nomás, alguien que durante su vida completa ha tenido a su alrededor personas que efectivamente, ¿no? No han sido confiables, que la han dañado, que la han abandonado, que no han estado cerca cuando está afligida, etcétera, de más que su organización de significado personal le ayuda, ¿cierto?, a estar siempre hipervigilante y atenta a quien la pueda dañar. El problema es que eso a veces es demasiado, ¿no? Pero nosotros podemos entender juntas que con esa historia, ¿no?,
para ella fue importante saber en quién confiar y quién no. Por lo tanto, yo tengo que tener el radar prendido siempre, ¿no? Entonces ella se transformó en una que está esperando que la abandonen, que está esperando que ocurra el rechazo. Ya, pero eso en su historia ocurrió, realmente ocurrió. No es una broma, le pasó toda su vida eso, no tuvo de verdad no tuvo en quién apoyarse, ¿se fijan? Y es una cuestión, de más que es súper claro que después su organización sea esa, siempre estar prevenida, siempre estar atenta. Lo que pasa es que en eso se le pasa la mano, porque hoy día puede que esa forma, que esa trayectoria que tomó, hoy día no sea necesaria, que tal vez ya no sea adaptativa, que tal vez se pueda encontrar a personas como su terapeuta u otras, ¿no? Que sí son confiables, ¿no? Ya, ok, eso es. ¿Cómo esa trayectoria le llevó a ser quien soy? ¿Ya? Ahora, ojo, el trabajo aquí suele ser sobre recuerdos vagos, es decir, que la persona a veces dice, uy, mire, se me vino una imagen a la mente, pero la verdad es que ni siquiera sé si es tan real, a veces dice la gente, ¿no? No importa, no importa. ¿Cómo es esa imagen, no? O no, es que esto es tan antiguo que yo creo que ni siquiera me acuerdo bien si ocurrió o no, no importa. O que es como que lo recuerdo casi en blanco y negro, ¿no? Em, Está bien porque acuérdense que la memoria humana además no es confiable tampoco. Uno va acomodando también los recuerdos, probablemente en función de su organización. Entonces, lo que la persona recuerda es lo importante. Eso nos sirve, ¿no? Para entrar. Entonces, aquí se reconstruye la historia evolutiva del cliente para identificar eventos significativos y esos se van pasando por la moviola o por esta reconstrucción, ¿no? Quien elige los eventos significativos puede ser la persona o puede ser el terapeuta quien vaya pidiendo. Por ejemplo, uno podría partir desde los primeros recuerdos de la vida que es posible evocar, ¿no? O sea, uno podría hacer una recopilación completa de todos los momentos, así como cargados de afecto que tiene el paciente, ¿no? Y uno podría Profesora, hacer, ¿sí? bueno, es una pregunta para usted y también para mis compañeros, porque es algo que Ya. no recuerdo, pero eso de reconstruir la historia vital también se ve desde el área narrativa, ¿cierto? Es que creo que eso no es lo una adultez tardía, una técnica similar que hacía referencia a la reconstrucción de... No sé si que alguno de mis compañeros en realidad De- se acuerda. Dejémoselo a los La, compañeros porque ubico la terapia narrativa a un nivel Resignificar. general que no me da para contestar ¿No eso. será Ya. resignificar? la terapia de reminiscencia que vimos en adultez tardía, donde se le muestran a los adultos mayores, tiene que ver con estimulación cognitiva. Perfecto, Juan ya, pero Felipe. entonces no es lo mismo. No, era otra técnica, chiquillo, ya, pero no importa, profesora, disculpe Significar. Ya, interrumpir en todo caso. ya, no, pero es que no puedo contestarle porque no manejo en detalle la terapia narrativa. Sé a nivel muy general lo que hacen, pero no como para decir si se parece. Ahora, si Pero eso era con la intención de cognitivamente mantener al adulto mayor atento, esto no tiene nada que ver, porque esto, la idea es que desde acá la persona pueda como entender por qué es quien es hoy día en el fondo. O sea, yo puedo decir, con esta historia, ¿no? Yo puedo saber o entender o comprender qué me hizo convertirme en ese que soy hoy día, ¿no? Entonces es distinto porque aquí hay un objetivo, ¿no? Que tiene que ver con decir, ok, este fue mi desarrollo, este fue mi estilo, esto me fue ocurriendo, estas fueron mis figuras principales, esto me pasó. Ah, de esa manera yo me fui construyendo en quién soy. Se fijan que igual es como profundo, es como, chuta, dice, cómo yo voy descubriendo, ¿no? Cómo me transformé en la persona que soy hoy día. Ese es como el objetivo. Ahora, hay una precisión que quiero hacer, como desde lo que a mí me ocurre en la práctica, que creo que puede ser muy, muy, muy importante. Como nosotros trabajamos, lo que yo les decía antes, en el eje sincrónico, que es el aquí y el ahora, ¿cierto? Nosotros siempre entramos con los pacientes. De hecho, yo, por ejemplo, cada semana, yo nunca pregunto, bueno, a veces sí, pero es muy raro. Yo no le pregunto al paciente como algo que hayamos necesariamente hablado en la sesión anterior. Yo lo que generalmente hago inicialmente es
¿cómo estás? ¿Cómo ha estado la semana? En el fondo, abierto, ¿no? Como para ver qué es lo que la persona quiere compartirme primero, ¿no? O sea, porque lo que suele ocurrir además es que la persona comparte aquello que fue importante. Entonces, si yo me pongo a preguntar antes de, también interrumpo su propio proceso porque probablemente la persona, hay cosas que quiere, ¿no? compartirme que han pasado durante el tiempo que no nos vimos. Entonces, eso es lo primero. Y luego, como se trabaja en el aquí y en la ahora, claro, la persona generalmente llega comentando cosas que han ocurrido durante los días, ¿no? anteriores. Pero, ¿qué suele ocurrir cuando uno se detiene, por ejemplo, en algo particular? La persona dice, mire, me pasó esto y fue, no sé, si la persona está deprimida, ¿cierto? Pucha, estuve súper triste un día X porque me pasó esto, o un día que estuve muy ansiosa, muy ansioso, o un día, fíjese que se me salieron todos los chorros del canasto porque me enojé brutalmente y dejé la escoba, no sé qué. Ya, pensemos que la persona focalice en eso, ¿no? Ya, pero cuando yo tomo una situación, la que sea cualquiera, ¿no? Y profundizo y me quedo ahí, entonces me pongo a revisar con la persona, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame un poco, no sé, ya dónde estaba, qué sé yo, qué estaba, con quién, ¿cierto? Cómo ocurrió la situación, y luego le pido, ¿cierto? Bueno, ¿y usted qué se puso a pensar, cómo se sintió, etcétera? Ahí sí me ha pasado muchas veces, muchas, y sobre todo cuando hago la moviola, más aún, ¿no? Cuando los pongo como, ya, y si se viera desde fuera, y si esta fuera una escena en el cine, y usted está solo, está todo apagado, ¿cierto? Ya, sobre todo cuando hago eso, muchas veces me ocurre que las personas me dicen cosas como esta, miren, me dicen, hoy, ¿sabe qué? Ahora que le estoy contando, de repente, no sé por qué, se me vino un recuerdo a la mente. ¿Qué recuerdo? Digo yo. Y me empiezan a contar algo de su historia evolutiva, antiguo muchas veces, ¿no? Cuestiones a veces de cuando son chicos, adolescentes, que yo no pregunté directamente, ¿se entiende? Yo no dije, ¿usted alguna vez le pasó algo similar? No lo pregunto así. La persona, al recrear como el momento, la situación, al contármela, ¿se acuerdan que veíamos que la moviola lo que logra es actualizar la experiencia? Es como si a la persona le volviera un poco a pasar. Ahí ocurre que la persona conecta un momento más antiguo con lo que está pasando ahora, ¿no? O cuando, ni siquiera en el momento que le ocurre, sino que al hablar de eso, se le viene la imagen a la mente, ¿no? Bueno, y así o sea, en el fondo lo que quiero decir es que, como aquí está distinguido por etapa, ¿no? Uno dice, ya, la etapa final es análisis evolutivo, ya, pero ¿quién se va a quedar hasta el final solo para saber, así como, imagínense, una curiosidad única de un psicólogo clínico podría hacer este análisis, de nadie más? O sea, que un psicólogo clínico, como para hacer mejor su trabajo y todo lo que decimos siempre, en el fondo, tener súper claro lo que le ha pasado a él o a ella para poder, en el fondo, estar más limpio para atender al paciente. Y sería, pero ¿quién después que ya no está sintomático, le interesaría, imagínense, saber por qué llegó a ser quien es? Yo creo que un porcentaje de la población mínimo, ¿no? Insisto, salvo que no sea psiquiatra o psicólogo clínico, porque en el fondo que a uno le interesa a veces, ¿cierto? Que es curioso como de la mente y todas esas cosas, pero nadie más en la vida. Ya. Entonces, pero sí lo que ocurre mucho, es que la persona, al hablar de aspectos que le son dolorosos, que le producen emociones potentes, etcétera, sin llamar, lo conecta con momentos de su propia historia del desarrollo. Entonces, en el fondo, si bien Guidano lo dejó como establecido en un momento, ¿cierto?, final de la psicoterapia, lo que nosotros vemos en la práctica clínica es que muchas veces las personas, cuando están analizando o están hablando de cosas que hoy día les duelen, que hoy día les cuestan, que hoy día les pasan cosas, ¡pum!, sin elegir, les viene como el recuerdo, la imagen, el sentimiento que lo puede ligar a algo que no es solo de ahora, que es de antes, algo que a veces no es del problema que están teniendo, por ejemplo, con su pareja, es algo que viene de años y años, que a lo mejor la pareja no tiene nada que ver, ¿no? Pero que como que les recrea ese sentimiento o esa situación anterior. Ya, cuando eso es así, ¿cierto? Independiente que uno trabaje en el aquí y en el ahora, por supuesto que uno toma ese momento, porque uno se da cuenta que ahora
eso que es histórico sigue estando ahí, ¿se fijan? Probablemente no está elaborado, probablemente nunca con nadie a lo mejor el paciente habló de eso, nunca lo superó. ¿Cuántas personas que tienen un montón de cuestiones que le han pasado que en su vida han podido siquiera elaborarlas? ¿Se entiende? Es como, démosle para adelante nomás. Yo me acuerdo siempre, ¿cómo se llama? Hay una paciente, esto es el año 0, que me llamaba tanto la atención que me decía que ella de repente como que le había venido el recuerdo del día, imagínense esto, del día que sus padres se habían separado. ¿Y sabe lo que me decía? Me decía, mira, Luz, mira, yo veo la reja, o sea, como de la casa que yo vivía en esa época, pero veo todo así como súper vago. Pero veo que hay una reja, veo que adentro está la casa, y veo como bolsos, ¿no? Y, o sea, ahora que te lo cuento, es como si estuviera sintiendo la emoción que tenía en ese minuto, la pena que tenía en ese minuto, no sé qué, no sé qué. Dice, o sea, se fijan, al actualizar la experiencia, vuelve la sensación, vuelve a sentirse la persona como estaba en esa época. Ya, eso a mí me sirve muchísimo, porque acuérdense que la activación emocional en las sesiones es esencial. O sea, en este modelo uno no puede hacer cambio terapéutico sin que la persona se emocione. Ya, imagínense lo que es para alguien haber vivido toda su vida con montones de situaciones a veces súper dolorosas que nadie sabe, que nadie le han contado porque no se atreven, porque les da vergüenza, porque, o sea, yo he tenido pacientes que al año de tratamiento, al año, después de un año que los veo toda la semana, me han contado cuestiones horribles que les han pasado con sus familiares, dolorosas, pero ya así a decir basta, que se han demorado un año para poder contarme. O sea, ¿se imaginan lo que es estar toda una vida, por ejemplo, con un abuso sexual guardado, que nadie sabe, o que si supieron, nadie ni siquiera los dejó llorar, nadie ni siquiera les dijo, te creo? O sea, una cuestión así, horrible. Ya. Entonces, a veces cuando uno revisa lo actual, igual la persona conecta con algo anterior. Y obviamente eso es muy importante para nosotros. Y fíjense que aquí ni siquiera es importante para entender quién soy hoy día, no, es importante para poder como elaborarlo de una manera distinta. Porque hay muchas experiencias traumáticas, chiquillos, chiquillas, que las personas no las elaboran, las guardan nomás, ¿se entiende? Es como, tienen que seguir y punto. Muchas veces no hay ni contexto para elaborar nada, o sea, a veces hay progenitores que, o sea, de partida ni siquiera reconocen que a los niños les puede pasar algo, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, ahí no hay forma de elaborar, no hay forma si no hay alguien, porque yo necesito un otro para poder, en el fondo, ir viendo lo que me pasa. Se fijan, si yo no tengo un cuidador que cuando me sacaba la mugre cuando chica, ¿cierto? Me decía, uy, pucha, te dolió, a lo mejor te dio penita, venga, ¿cierto? La acompaño un ratito mientras se le pasa. O sea, es que si no tuve eso, ¿de dónde? ¿Se entiende? No puedo, ya. Entonces, muchas veces pasa eso. Y cuando la persona en sesión cuenta algo actual, ¿no? Y nos quedamos ahí, profundizamos, muchos automáticamente, chum, van para atrás, sin llamar esa imagen, ese recuerdo, ese dolor, ¿cierto? Y aparece, ¿no? Hay veces que son tan intensas esas cosas que se demora la persona mucho en decirla, otras no, ¿cierto? Pero imagínense que alguien que ha guardado cuestiones así de traumáticas por año, o sea, eso está, basta un poco, ¿no? Y la persona probablemente va a volver a tener una sensación parecida, ¿no? Entonces, esto se los quiero transmitir, ¿por qué? Porque probablemente, aun cuando uno no quiera buscar necesariamente, ¿cierto? De manera dirigida, como lo haría alguien que sí busca en la historia, ¿no? Y dice ya, usted me tiene que contar esto y todo lo que pasó en su infancia, etc. Aquí, que no lo hacemos así, la mayoría de las veces van apareciendo estos recuerdos. Es como si un mini análisis evolutivo se pudiera dar en algunos momentos de la trayectoria del proceso terapéutico y se podrían dar desde la sesión 1, ¿se fijan? Y también hay personas que
que desde el inicio dicen cosas como, es que sabe qué, no sé, yo creo que tengo tantos traumas, mire, yo he tenido una vida tan difícil, a veces no entiendo cómo estoy acá parado, a veces no entiendo cómo llegué a poder seguir adelante viviendo con todo este dolor, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que la persona solita, pum, vuelve sobre temas antiguos, ¿no? Y otras veces que no, porque que uno se demora, ¿cierto? Que no aparecen al tiro, que aparecen en una moviola, pero no antes, ¿cierto? Ahora, cuando aparezcan, eso es un poco lo que quiero mostrar también, cuando aparezcan, bienvenidos, porque probablemente aunque no sea el objetivo final, mostrarle a la persona, ¿cierto? Cómo llegó a ser quien es, porque eso es súper elaborado también, ¿no? Sí nos ayuda mucho para poder lograr que la persona, de nuevo, tome esa experiencia inmediata y le enriquezca, porque se va a dar cuenta que yo muchas veces les digo a los pacientes, pero ¿sabe qué? Entonces parece que el problema no es con su señora, no es con su marido. Parece que esto es algo que usted venía de antes con esto, que va más allá de la relación actual, les digo yo así, ¿no? Como estoy haciendo un civil más o menos lo que digo en esos momentos. Parece que esto va más allá y es antiguo y a lo mejor no tiene que ver con esto que dijo su pareja o que dijo su esposo, su esposa o su pololo, su polola, porque es como que algo más allá se hubiera como enganchado con esto, ¿no? Y quizá tenemos que liberar este pololo, este polola de eso y trabajar eso nosotros para que no se mezcle, ¿no? Porque claro, a veces uno se da cuenta que las personas, no sé, se están relacionando de pronto mucho mejor o se han encontrado personas que de verdad da toda la impresión que no son malas personas, se fijan que son confiables, etcétera, y las personas dale con que hacen exactamente lo mismo que harían con alguien que no es confiable. Entonces, obviamente eso del otro lado, ustedes comprenderán cómo se ve. O sea, no es fácil, ¿no? Alguien que realmente hace las cosas bien, que tiene buenas intenciones, que quiere a la otra persona de manera pura, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y la otra dale con que, no sé, está esperando, que la traten mal, está esperando, que el otro se vaya, está esperando. O sea, llega un minuto en que ya también es como, ya, me voy entonces, ¿se fijan? O que realmente la otra persona dice, ¿qué? Sorry, me dejaste hasta acá. O sea, yo así no quiero estar, digamos. Entonces, chuta, la cuestión es complicada. Bueno, hasta ahí entonces voy a volver a la otra pantalla por si acaso alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, como de estos temas, del tema terapéutico en general, ¿cierto? Felipe parece que tiene su manito, Felipe Sotelo, tiene su manito levantada, ahí lo veo. Sí, profe, no sé si lo ha mencionado o si yo, no sé, no he puesto atención, pero uno le dice al paciente, le explicita o sea, uno le enseña, mi pregunta es si uno le habla de esto del apego, o sea, le habla de cómo funciona. Ah, o sea, uno no le explicita, por ejemplo, ya, tú eres evitativo, así como, obviamente no se lo voy a decir así, pero... No, Ah, yo que no uno, al menos. No, claro, no porque porque... igual, mm, claro, perdón. sí, no, iba a decir que yo no, porque en general, bueno, hay un gran grupo de personas que no me entenderían si yo digo eso. Se fijan porque ese es un lenguaje bien técnico, salvo que sean mis queridos pacientes psicólogos y psicólogas, que tengo mucho. Entonces, a veces ellos me piden en el fondo, ¿no? O sea, como que algunos se autoclasifican, que eso es típico en los psicólogos. Y entonces dicen, como que dicen cosas, ¿no? Yo estuve leyendo y no sé qué, y mire, yo soy así, la. Algunos piden, insisto, pero ese es un grupo muy reducido, ¿no? Algunos dicen, pucha, ¿cuál sería mi OSP? Pucha, ese es un porcentaje, un 1% de mis pacientes. Y solo los que son psicólogos dirían algo así. Se fijan porque esos tienen un conocimiento además de este modelo, porque muchos también llegan porque dicen, oh, me gustó, pero a nivel muy general ni se acuerdan ni de nada, ni de OCP ni nada. Entonces, yo en general no uso lenguaje técnico en mis sesiones, en general, salvo que la persona me insista o me lo pida porque para ella es importante, no sé, porque a veces me dicen,
pucha, ¿qué diagnóstico me daría usted? Por ejemplo. Entonces le digo, mire, yo no trabajo en general con diagnósticos, pero si usted quiere saber si usted cumple con los criterios de, de alguna como psicopatología establecida, médica, etcétera, yo le podría decir que usted cumple con todos los criterios de un trastorno ansioso, por ejemplo, ¿ya? Y le puedo decir por qué. Le puedo decir, mire, porque usted en general maneja angustia todo el día, porque hay distintos tipos de situaciones que le dan miedo, porque la angustia lo limita, ¿cierto?, para hacer distintas cosas, ¿ya? Si la persona en realidad le hace sentido, sí, se lo puedo explicar, ¿no? Pero en general yo siempre digo que para mí eso no es algo que me vaya a indicar cómo trabajar y que yo no trabajo mucho en esos diagnósticos en el fondo, ¿no? Y también me pasa a veces que las personas ya vienen diagnosticadas. Por ejemplo, cuando me los derivan psiquiatra, muchos me dicen, la primera sesión me dicen, no, sabe que yo vengo porque la psiquiatra me dijo que yo tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces no me quedó tan claro lo que era, pero me dijo que yo tenía eso, ¿no? ¿Usted me puede explicar más qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, si alguien llega así, obviamente le explico, ¿cómo no lo voy a explicar? ¿No? Y le digo en qué consiste, cuáles son las características, ¿no? Y la persona dice, ¡ay, sí, a mí me pasa todo eso! Ya, no sé qué, no sé qué. Ya, pero yo siempre entro y les digo la lógica de, ok, usted puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, usted puede tener, no sé, me ha pasado, por ejemplo, pacientes que han llegado y el psiquiatra les dijo que tenían rasgos limítrofes, por ejemplo, esos llegan atacados, sobre todo los que son psicólogos. No, es que el psiquiatra me dijo que tengo rasgos limítrofes, que atroz y no sé qué. Claro, sí, es que si uno mira como a la persona, el psiquiatra les dijo algo que es correcto, se entiende desde la mirada de la psicopatología tradicional. Entonces yo les hago esa misma como aclaración, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los rasgos limítrofes, algunos tienen que ver con esto, que tú lo tienes, o con esto, ya, pero en el fondo, nosotros aquí vamos a trabajar todo eso, ¿no? Probablemente en un tiempo más eso va a estar muy diferente a como es ahora, ¿no? Ahora, pero para eso hay que trabajar toda la semana y hacer un... Ya, ok, pero, no, o sea, no son diagnósticos como la gente piensa, que son como para siempre, ¿se fijan? Y que la persona no lo va a poder manejar, porque imagínense para alguien que le digan, no sé, po, en la primera sesión que tiene un TOC, po, la gente igual se urge, alguna se deprime, alguna, o sea, no sé si deprime es la palabra, pero alguna piensa que eso significa que nunca más va a estar bien, o olvídense los que les dicen que tienen depresión endógena, po. O sea, ¿qué quieren que les diga? Eso hay que hacerles una intervención primero para sacarles idea de la cabeza antes de poder empezar a trabajar, po. Y desde mi modelo no existe eso, po. O sea, en general va mucho más asociado a la forma de relación, al estilo de apego y a todo eso. En la medida que uno trabaja en esos aspectos, la vida de la persona en general mejora. ¿Se fijan? Y después de un tiempo no hay ninguna depresión, ni endógena, ni exógena, ni de ningún tipo en el fondo. Entonces, yo en general evito usar lenguaje técnico. En general, porque además los pacientes que suelen usar más lenguaje técnico, esos son los más defendidos, porque son los que se escudan, entre comillas, en como la racionalización de lo que les ocurre y les sacan el quite de las emociones, pero de una manera bárbara. Entonces, lo que yo incluso intento hacer ahí es al revés, justamente salir de la racionalización y ponerlos en el escenario emocional. Y para eso no necesito ningún lenguaje técnico, chiquillos. Cero. Igual cero. Ahora, si me lo piden y me insisten, sí, yo les puedo decir en el fondo, mira, es del modelo tanto, esto sería conceptualizado así, pero solo si me lo piden. Si no, yo jamás doy así como ni diagnóstico, menos de las OSP, ni si el vínculo es evitativo, ambivalente, ni seguro, ni... No, la verdad es que no. Siempre es como en un lenguaje amigable y acorde al paciente. Y la mayoría de los pacientes no tienen ese lenguaje. Insisto, salvo que sean psicólogos y psicólogos que les guste esta línea, porque los que no tampoco, po, ¿se fijan? Yo tengo de repente psicólogos laborales, por ejemplo, no tienen la más remota idea de nada. O sea, si le escucharon algunas la teoría del apego fue de las guaguas, así como en el general, sería. Y listo, ¿no? Tengo otro, por ejemplo, de hace un tiempo tuve una chica que era como del área de la psicología comunitaria, por ejemplo. Ni idea, po, no tenía idea, nada, cero, no cachaba nada. O sea,
con suerte, así como a nivel muy general, y de hecho incluso a mí me llamó la atención porque antes había estado en un tratamiento como de psicoterapia humanista justamente, y claro, cuando llegó la primera sesión a mí me pareció raro porque yo le dije, puchi, ¿por qué no volvió? O sea, no sé, con el terapeuta anterior, porque yo al menos encuentro que si uno le fue bien con un terapeuta, ni muerta me cambio, imagínense. O sea, ni muerta le cuento toda mi historia con todo lo que eso implica, estar revelando detalles súper íntimos y todo, y si encima me fue bien, no me cambio ni a palo, salvo que no sé, ni Dios quiera se muera la otra persona. Pero si no, no me cambio, ni una posibilidad, ¿no? Entonces para mí es como cuando alguien me dice, oye, ¿sabes que yo fui una vez pero ahora quiero otra cosa? Y yo digo, ¿qué? Así como, ¿de verdad estás segura? Si quiero vuelva, ¿no? Me va a tener que contar toda la historia. Y claro, pues ella me decía esa vez que, bueno, que en el fondo no había sido una mala psicoterapia, pero que no le había ayudado como con las cosas centrales y que ya se había dado cuenta que no podía avanzar más allá, ¿no? Entonces que había escogido mejor este otro modelo. Pero a mí de verdad me llama mucho la atención eso, así como, porque sí, pues yo creo que ahí, ¿cierto? Uno va un poco encontrando también su camino terapéutico, ¿no? Que yo por lo menos lo técnico, el lenguaje, lo trato de dejar fuera, al menos en mi experiencia. Eso, Felipe. Ya, profe, muchas gracias. De nada, déjenme ver si hay alguna otra manito levantada por aquí, no veo ninguna. Por ahora. ¿Alguna otra duda? Profesora, yo quería preguntarle si tendrá unos 5 minutitos que me dé después de la clase, si es que es posible. Dependiendo de la hora que terminemos, podría ser, Ok, ¿sí? ok, sí, ¿Sí? ningún problema. Dudas, si no hay más preguntas, partimos con lo que alcancemos del tema siguiente, que también es un poco denso, o partimos con eso el miércoles a las 9. Si me preguntan a mí, yo prefiero partir el miércoles, porque va a ser tan poquito lo que vamos a alcanzar a ver que en realidad me parece que como que, no sé. Pero si ustedes quieren, podemos partir hoy día. Miércoles, profe. ¿Qué prefieren? ¿Miércoles? Miércoles. ¿Sí? Sí, profe, Apoyo. mejor. Mejor. Sí, Ya, profe. Ya. Sí, así está, nada más que es otro tema, nada que ver. Ahí nos vamos a meter. Además que ahí me voy a poner como positivista clásica. Así que ahí me tengo que despersonalizar de mi persona para hablarles de lo otro. Pero igual es interesante porque, como vamos a ver el tema de riesgo suicida y todo, a mí me ha tocado atender, por suerte, pocos en número, pero he tenido que atender a varios pacientes que me han llegado al inicio con riesgo suicida y claro, yo no puedo trabajar desde el inicio con mi modelo, por ejemplo, al tiro, ¿no? Después sí, pero al tiro no. Y hay un montón de cosas que uno tiene que hacer de manera automática cuando uno detecta que hay riesgo, eh, que son como bien distintas a cualquier modelo terapéutico, como o sea, de humanismo más lejos todavía, pero en general, ¿no? Porque cuando uno tiene una persona con riesgo vital, el procedimiento es radicalmente opuesto, más allá del modelo que uno tenga. Entonces, también es interesante que ustedes vean esa contraparte, ¿no? Que uno no siempre puede tener su misma forma de afrontamiento cuando en realidad la condición del paciente requiere otro tipo de intervención. Esa cuestión es compleja porque uno podría decir, ah, no, pucha, pero es que mi modelo es este otro. Sí, pero el problema es que acuérdense que nosotros tenemos un reglamento de ética. Y la ética a nosotros nos dice que lo primero es el bienestar del paciente. Y lo primero es mantener con vida el paciente. Nosotros nos tenemos que asegurar de eso. Por lo tanto, yo no podría decir, ah, no, es que sabe que yo no intervine de esa manera porque como yo soy de la terapia cognitivo racionalista y yo me formé en eso, entonces me llegó un paciente con ideación suicida, pero yo apliqué mi mismo modelo. No, no puedo, ¿no? O sea, no sería una excusa de ningún modelo. O sea, hay una forma de reaccionar, entre comillas, hay un proceso que uno tiene que activar cuando uno tiene un paciente con riesgo suicida que va más allá de cualquier otro modelo.
Y luego, cuando uno ya tiene al paciente como, entre comillas, ¿no? Compensado, o que ya está un poco mejor, ¿cierto? Etcétera. Ok, y ahí uno verá, digamos, qué modelo ocupa. Pero inicialmente al menos, uno no puede decir, no, es que a mí no me gusta, es que yo no soy directiva, entonces no puedo. Ah, no, chao. O sea, paciente con riesgo, hay que ser directivo o directiva. Por eso digo, yo me despersonalizo. Cuando me pasa eso en la consulta, tengo que hacer un esfuerzo por ponerme como bruja, así como, y usted tiene que ir al psiquiatra y usted tiene que tomar, no sé si le dice que tiene que tomar, y me da los teléfonos de todo el mundo y llama a su mamá, y llama a su papá, le gusta o no, llama a su pareja, a su marido, bla, ¿no? Y me da lo mismo lo que el paciente me diga, ¿no? Porque el objetivo ahí no es hacer una buena alianza con el paciente, el objetivo es tenerlo con vida, ¿se entiende? Es otro mundo en el fondo, pero es muy importante que ustedes en el fondo también lo puedan como entender, porque si les llega a pasar, que ojalá no les pase, y en general a los alumnos en práctica no les suele ocurrir, así que tranquilo, pero que si les llegara a pasar, ustedes sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Que en el fondo no se les pase. Entonces, en esos temas vamos a andar las próximas clases, así que, bueno, es un tema, para mi gusto, bien álgido. Yo voy a ser súper honesta con ustedes, les saco súper el kit a los pacientes con riesgo suicida, en la medida que puedo, porque uno no siempre sabe al principio, pero básicamente porque el tratamiento es bien demandante, sobre todo cuando están mal. Y yo he pasado unos sustos que les juro que de verdad, así como que cuando tengo un paciente con esas características, eh, con mi estilo más ansioso, no lo paso bien, en el fondo, porque me siento como muy involucrada, ¿no? Y además estoy en general súper atenta y súper disponible, porque bueno, no puedo hacerlo de otra manera, no me sale de otra manera. Entonces, he tenido momentos que he pasado como harto susto, que he tenido que hacer intervenciones telefónicas y he tenido que llamar como a la familia, no sé, un domingo, por ejemplo, y cosas así, que después además me dejan agotar, porque siempre está el temor, ¿no? Que y si le pasa algo, o si no ubico a nadie de la familia, o si la familia no alcanza a llegar, ¿no? Entonces es como, igual es intenso. O sea, lo que vamos a ver en las siguientes clases es duro, en el fondo, como emocionalmente. Entonces, por eso yo en general, como que trato de, así como uno, dos, a lo más, que estén así. Porque si me toca que tengo varios así al mismo tiempo, olvídense. O sea, de verdad, no sé, me angustia mucho. Entonces trato como de mantener un N, digamos, que me pueda dar en el fondo para estar lo suficientemente atenta, porque yo les juro que no sé cómo lo hace la gente que trabaja en el sistema público y que atienden no sé cuánto, y no sé cuántos de eso tienen intentos de suicidio, no sé cuánto, que yo creo que es para volverse loco. O sea, de hecho, yo tengo una hipótesis que ahí la vamos a comentar, que yo creo que la gente se quema por eso. O sea, la gente que trabaja en esos lugares no puede dar abasto para eso. O sea, humanamente hablando, ¿se entiende? No somos capaces de sostener a personas que estén así en esas condiciones a varias al mismo tiempo. Yo creo que nadie, ¿no? Por eso que la gente después se fijan que como que está así como que los mismos funcionarios, ¿no? Los psicólogos de esos lugares y todos tantos quemados, en el fondo ya como que les da lo mismo, ya el paciente se intenta suicidar, igual no tienen hora, entonces igual no les pueden dar hora, a veces en un mes, y los pacientes con intento de suicidio, o sea, una cuestión así que uno dice, miércoles, así no se sana, ¿se fijan? Así que eso, miren, los que puedan y quieran, ustedes ubican a su profesor Pablo Méndez, Sí, profe. ¿les ha hecho Sí, clase? profesora. Sí, él Perfecto. Sí, estudia como que se democracia. especializa en Sí, suicidio. y les ha hecho clases, parece que de metodología, ¿no? Él, Sí, profesora. sí, ya. Miren, busquen en internet, voy a tratar de colgárselos a la plataforma, pero si no me acordara, búsquenlo ustedes. Hay un video que hace muy poquito, es una conferencia que dio el Pablo online para el Día Internacional del Suicidio, parece que fue, o el Día Internacional de Salud Mental, no sé, pero fue hace muy poquito. Lo hizo a través de la Facultad de Salud, me parece. Y también invitó a Enrique Vaca, que es un español con el que Pablo trabajó en la época de su tesis y en realidad siguió trabajando a través de los años, hasta ahora, ¿no?
Entonces fue una charla pequeñita, que la primera parte la da Pablo, la segunda la da Enrique Vaca, donde ellos hacen como, bueno, en realidad lo de Pablo es más para mostrar los resultados de un Fondesit que él tiene en este minuto, donde él está tratando de entender las trayectorias adolescentes de ideación suicida. Es interesantísimo, interesantísimo, porque además la muestra que él tiene es es de servicios de salud, ¿no? Creo que de Talca Linares, no me acuerdo exacto, pero bueno. Pero él ya tiene algunos resultados que los mostró ese día en esa conferencia. Esto tiene que haber sido, pucha, no me acuerdo, un viernes, hace varios viernes atrás. Yo parece que todavía no partí clases con ustedes. Entonces, pero el otro día lo busqué y quedó grabado, o sea, está accesible en YouTube. Si ustedes le ponen ahí, pónganle, no sé, Pablo Méndez, busquen hasta que lo encuentren, van a encontrar un sinfín de cosas. Y aparece esa cuestión de él con Enrique Vaca. Si no, yo voy a tratar de ver si se los puedo colgar a la plataforma. Los que quieran, véanlo, si pueden. Si no, igual nosotros vamos a estar revisando aspectos bastante parecidos a los que aparecen ahí con más profundidad. Pero si les interesa el tema, podrían verlo antes, como para entrar así como motivados con el tema, pero insisto, les auguro que es un poco, es como denso, ¿ya? Así que para el miércoles tómense un rico café en la mañana, así como un desayuno amable, levántense con energía porque después van a quedar así como, como si le hubieran pegado con un par en la cabeza. Así que ánimo, ¿ya? Pero se puede. Ojalá que no les toque un caso así, pero bueno, todos estamos expuestos los que trabajamos en esto, eso, así que hay que armarse de valor para esos casos. Ya pues, eso entonces, nos vemos. Yo me voy a quedar unos minutos con Felipe de Sepúlveda que me estaba preguntando algo, así que, pero los demás, si ya se quieren desconectar, no hay problema porque hoy día al menos lo dejamos hasta acá, ¿ya? Y nos vemos el miércoles a las 9 igual que siempre. Eso, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Cuídense y nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Bueno, profe, Chao, Chao. profe. muy bien, Chao, gracias. profe. Igual. Chao. Profe. ¿Sí?